Hola, buenas tardes. No sé si me están oyendo, estoy compartiendo, iniciando el PowerPoint. Ah, ¿Se ve algo? A Sí, ver. sí, sí, se está viendo. Ahora, Ahí están las eco. ahora tengo que cambiarlo, ¿no? Ahí, Sí, sí. ahí Ahí está. estamos con una sola. Estamos en la siguiente. Hernán, estate atento porque si todo va bien, en un momento voy a querer salir de la charla para mostrar el uso de un programita muy cortito y después volver a la charla para que me digas si se Sí. ve o no porque no sé en qué monitor está saliendo, ¿sí? Perfecto. Bueno, bueno, Sergio. Buenas tardes, yo también me sumo a los saludos y por la iniciativa. Eh, Me parece muy útil también porque en las reuniones de la SAMIC estamos divididos, los de materiales por un lado, los de biólogos por otro, ¿sí? Aunque haya voluntad, porque por la superposición natural que se da. Así que me parece una iniciativa muy realmente para destacar. Nos entretenemos un poquito más, le dedicamos más tiempo a lo que nos gusta. Y en general, pues, vemos que en la segunda charla es más dedicada a tener un poquito, por lo que contaba Alfredo, un poquito de lo que tienen las primeras, que es introducir equipamiento, y luego está relacionada con lo que comentaba Alfredo, la incorporación de esta, que es un espectrómetro de pérdida de energía, que nos permite introducir una nueva espectroscopía. Nosotros estamos acostumbrados a EDS, pero nos permite introducir una nueva espectroscopía y una nueva forma de hacer microscopía también. El título tiene que ver con que esta parte, una realidad en Argentina, con que la primera charla sobre ILS que di fue en el año 2003. Así que son tiempos largos. Cuando Alfie les contó que este microscopio se instaló en el año 2013, en realidad se comenzó a hablar del microscopio en el año 2008, 2007, por ahí, y llevó su tiempo concretar la compra. Cuando se compró, ustedes vieron que en una foto que mostró Alfredo, que esta parte aquí no estaba, y esto se incorporó recién hace un año y medio. Y es un área realmente muy nueva y muy amplia también, porque nos va a brindar información de la misma región de la muestra, información de distinta naturaleza, química, de la estructura local y de la estructura electrónica. Este es el primer equipo que hay en el país y en Sudamérica solo hay en Brasil, en dos o tres lugares, y yo las charlas, por lo menos en esta etapa, me gusta darlas siempre como pensando que hay estudiantes presentes, con la expectativa de que se pueda entusiasmar a nueva gente a incorporarse a la microscopía y espectroscopía. Así formamos masa crítica. Eh, por ese motivo, en la charla lo que voy a tener son algunos conceptos básicos sobre espectroscopía y microscopía filtrada, para qué se usa, y voy a tratar de poner unos cuantos ejemplos. Tengan en cuenta que esto, al ser tan amplio, solo puedo mencionar ejemplos sobre los cuales podríamos, por cada tema, podríamos hacer un seminario per se. Pero bueno, hay que condensar la cosa para poder dar un panorama completo. No sé si va a quedar tiempo, pero si se puede, voy a mencionar algún ejemplo del uso de esta espectroscopía utilizando microscopios con aberraciones corregidas. Bueno, para empezar, nosotros habremos visto este tipo de dibujitos en muchos libros, de que lo que nos dicen es que tenemos un haz incidente monocromático en una muestra, que si es cristalina nos va a dar haces difractados, que son los que usamos normalmente para formar las imágenes de contraste de fase. Eh, y los electrones, además de sufrir ese scattering inelástico de bajo ángulo, también pueden tener un scattering elástico a alto ángulo, y que nos abre la ventana, si incorporamos el detector adecuado, ese detector anular que mencionó Alfredo, para tener un nuevo modo de imagen, en modo de barrido transmisión, que nos da un contraste proporcional al número atómico. Aquí está ese detector, y también sabemos que eh, nuestro haz de electrones interactúa con la muestra, puede perder energía, se genera, por distintas interacciones inelásticas. Sabemos que se generan rayos X, tenemos la espectroscopía conocida de DDS,
el detector de ese que está en todos los microscopios de transmisión. Y también tenemos otro tipo de interacciones, que puede ser la excitación de modos de fonón, o modos de excitaciones de electrones, sean de capas internas o de valencia, que si incorporamos el espectrómetro o el detector adecuado, tendríamos una configuración como la de nuestro microscopio, que con el acoplamiento del espectrómetro, consideramos que ahora está completo para lo que es el estándar en este tipo de instrumentos, no corregidos. Esquemáticamente, aquí está mencionado en rojo, la distribución angular que tienen esos electrones que han sufrido scattering inelástico y que atravesaron la muestra. Están básicamente dirigidos en la dirección del haz incidente, a diferencia de los electrones que tienen scattering elástico, que pueden estar en un rango angular mucho mayor. Las interacciones que tenemos normalmente, perdón, para pérdidas de energía, es excitación de fonones, que tiene una energía de excitación muy baja. Podemos tener transiciones interbandas desde la banda de valencia a la banda de conducción, energía que está en unos pocos electronvolts, por ejemplo, por debajo de 20 electronvolts. Esto es solo para fijar ideas. Podemos tener excitación de plasmones, que están en este rango de energía, y después pérdidas de energía que llamamos de pérdidas de Caroso o de ionización, que están en energías mayores, pero estos nombres son solo para fijar ideas y hablar de intervalos de energía. Esta espectroscopía ILS, ¿qué es? Básicamente es el análisis de los electrones que atravesaron la muestra y analizamos la energía cinética o el cambio que tienen con respecto a la energía incidente, y lo analizamos con este espectrómetro. Y esta espectroscopía realmente es muy poderosa cuando la hacemos en un TEM, porque nos puede brindar información, como les decía, química, estructural, de la estructura electrónica, a través de los estados desocupados de los materiales, pero de la misma región del material. Ahí está la fuerza y el poder de esta nueva herramienta, porque podemos correlacionar toda esa información de la misma zona. Cuando uno tiene otros tipos de técnicas donde obtiene una información promediada, muy valiosa, pero no tiene la sensibilidad espacial que podemos tener en un TEM tradicionalmente. ¿Cómo lo medimos a un espectro de pérdida de energía? Históricamente, en realidad hay dos formas. Una es teniendo un espectrómetro in column, estos espectrómetros que siguen esta forma tipo omega, que son conocidos en el área de biología desde hace mucho tiempo. Muchos recordarán los microscopios de voltaje SAIS, esos que eran color naranja, que tienen 4 sectores magnéticos para controlar el haz. Y tenemos los espectrómetros que se llaman post-column, como el nuestro, que son los que se usan realmente cuando se quiere hacer espectroscopía. Hay razones técnicas que no vienen a cuento aquí. Este espectrómetro lo que usa es esencialmente la ley de Lorentz para deflectar electrones que entran al sector magnético con distintas energías o velocidades y son dispersados en un plano de salida o plano de dispersión. El espectrómetro, ese conjunto, tiene lentes del sector magnético y luego, y como les mencionaba Alfredo, tenemos en el plano de dispersión una rendija que podemos usarla o no usarla. El rango de energías típicas que detectamos, el rango de energías de pérdidas de energía, están en el orden de 0 a 2, 2,5, que esto es lo que se conoce como el régimen de rayos X blandos, que para los que están acostumbrados a ir a un sincrotrón saben que este régimen de rayos X blandos no está accesible en todas las líneas experimentales en un sincrotrón, ni en todos los sincrotrones. Entonces, otra ventaja. ¿Cómo podemos usar este espectrómetro? Ustedes saben, bueno, en un microscopio podemos hacer imagen y difracción, lo podemos operar de esa forma, un microscopio, y el espectrómetro lo podemos usar también de dos formas, como un espectrómetro de detección paralela, porque tenemos una CCD en el extremo como detector, y también filtro en energía, un sistema de imagen para filtrar energía. En espectroscopía no usamos esa rendija que les mostraba, y
A los espectros los podemos adquirir en el modo de TEM, donde tenemos un haz, digamos, paralelo, y ahí adquirimos un solo espectro por vez, o en el modo STEM, en el cual estamos barriendo sobre la muestra, como se hace en un microscopio de barrido. Este es el detector anular que mencionaba Alfredo. Como es un detector anular, justamente el haz puede pasar a través de él y también incidir sobre el espectrómetro. Y de esa forma podemos adquirir la imagen y en paralelo, en simultáneo, ir adquiriendo los espectros. Entonces podemos tener un cubo de información como está esquematizado aquí, donde tenemos la posición del haz píxel a píxel, y en cada píxel tenemos un espectro, que son estas barritas verticales. Eh, Lógicamente podemos hacer un barrido unidimensional, o sea, en una línea, a lo largo de una línea, o en dos, adquirir este volumen de información que se llama Spectrum Imaging en toda el área escaneada. Aquí quiero salir, Hernán, para mostrar el ejemplito. Perfecto. Eh, ¿Estás viendo el espectros ahora o no? Sí, no. Ahora veo que ha salido de la presentación. Salí de la presentación y ahora no se comparte la pantalla ahí, no se ve nada. Sí, estoy viendo el PowerPoint y ahí estoy viendo el programa. Bueno, eh, este aquí, lo que tenemos es uno de esos cubos de información que tenemos 200 por 200 píxeles. Y lo que hacemos es extraer un espectro del área que nos interese para poder ir viendo localmente cómo cambia la muestra. Fíjense, aquí yo tengo, este es el borde del carbono. Ahora les voy a explicar bien todo esto, pero tenemos un espectro de, de un elemento químico y luego nos movemos a otra parte de la muestra y extraemos y vemos que tenemos otra señal aquí y aquí. Como adelanto, esto es bario y esto es calcio. Y cuando hacemos el barrido en una dimensión nada más, tendríamos una sola línea de estas. Ahora vuelvo a la presentación. Vamos de nuevo, cambiamos. Y eso sería para la parte de espectroscopía, la forma de posibilidades para compatibilizar los distintos modos de imagen con la adquisición de los espectros. Si en cambio nosotros colocamos la rendija, usamos el espectrómetro para adquirir imágenes, ahí lo que vamos a obtener, que ahora les voy a contar, son imágenes filtradas en energía. Antes de pasar esa parte, sigamos un poco con la parte de espectroscopía y tratemos de entender un poco lo que les estaba mostrando recién. Pero estos son los dos modos de uso del espectrómetro, para un modo de espectroscopía o para un modo de imagen. Aquí lo que tenemos es los esquematizado, aquí arriba, los procesos de scattering de los que venía hablando. Y aquí lo que tenemos es un esquema de los niveles de energía en el sólido. Normalmente los dibujamos verticales, pero aquí conviene, para poder mostrar el espectro, ponerlos de esta forma. Lo que podemos tener es una scattering elástico o excitación de los núcleos, que sería excitación de fonones. Esas son los procesos más probables. Por lo tanto, nos va a dar un pico en el espectro para pérdida cero, que incluye a ambos. Los electrones que no han tenido scattering inelástico y aquellos que corresponden a la excitación de fonones. Y los tenemos juntos porque no los podemos resolver en energía en la mayoría de los instrumentos. Existen espectrómetros, microscopios con espectrómetros muy especiales, que permiten hacer espectroscopía vibracional. Pero bueno, eso es otro mundo del que estamos bastante lejos a nivel instrumental nosotros. Y aquí lo que tenemos es el esquemita de lo que sería la excitación de niveles de capas internas, donde se transfiere energía a un electrón y se lo promueve a otro estado desocupado, o sea que está sobre la banda de conducción. Y eso luego el proceso de decaimiento es lo que genera los rayos X que detectamos y usamos para EDS, por ejemplo. En los niveles más superficiales superficiales en energía, corresponderían a la excitación de
electrones de la banda de valencia, es decir, que para promover electrones desde un estado ocupado a uno desocupado, o sea, hasta aquí, necesitamos transferir poca energía, y de esa manera tenemos la región que llamamos de transiciones interbanda, que son de los primeros electron volts en el espectro, y los niveles más profundos requieren transferencias de energía mayores. Por ejemplo, aquí tenemos la capa K, que corresponde a los electrones 1s del oxígeno, o excitamos electrones del nivel L, que serían los electrones 2s o 2p, a la banda de conducción, y tenemos los bordes de absorción. Eso esquematizado aquí, lo tenemos con distintos colorcitos. Los azules son los de pérdida cero, los verdes son los electrones que tienen transferencias que permiten transiciones interbandas y excitaciones de plasmones, que en general es la parte que domina en la región de bajas pérdidas. Y luego tenemos los electrones que han sufrido ionización o pérdidas de Caroso. Algo que es importante notar aquí es que tenemos estos bordes de absorción que corresponden a la excitación de estos niveles particulares de cada elemento, y noten que en estos bordes hay una estructura, hay oscilaciones, que es lo que se llama como estructura fina próxima al borde de absorción. En general, en EDS nosotros lo que estamos viendo, en lugar de ver toda esta estructura, de tener toda esta información, lo que tenemos es un solo pico por la resolución del detector que tenemos. Podemos hacer una comparación con EDS, pero no es el objetivo de esta charla, pero es interesante también hacerla en algún momento. Y algo que es importante es que estas oscilaciones tienen que ver con esa densidad de estados desocupados en los primeros electron volts de la banda de conducción. ¿Qué información podemos obtener de toda esta región de energía? En general la separamos como la información que obtenemos de la región de pérdidas de Caroso y de la región de bajas pérdidas. Aunque aquí en este ejemplo vemos que en la región de bajas pérdidas está medio superpuesta con la excitación de un borde un poquito más interno en el caso del níquel. Los metales de transición suelen tener bordes en la región de 50, 70, 80 electron volts. Así que las separaciones solo son para fijar ideas nada más. Lo que podemos obtener es, de la región de capas internas, que corresponde a excitar electrones desde el nivel 1s, o 2p, o los 3d, podemos obtener información sobre la composición elemental. Luego lo vemos cómo se extrae esa información. Información sobre el estado de enlace químico. Podemos hacer un mapeo elemental con resolución atómica y determinar la estructura electrónica a través de esos estados desocupados, mirando las oscilaciones que tenemos en el borde de absorción. Y de la región de bajas pérdidas sacamos información sobre el espesor local, podemos mapear los plasmones, extraer información de la función dieléctrica, es decir, podemos aproximarnos a estudiar la respuesta óptica del material, podemos determinar el bandgap. Yo de esto, del bandgap, no voy a mencionar ningún ejemplo porque derivamos un poquito. Y también podemos obtener esa información resuelta en función del momento que están transfiriendo nuestros electrones cuando interactúa con la muestra, de lo cual tampoco voy a hablar en esta primera charla. Decíamos que, aparte del modo de espectroscopía, al espectrómetro lo podemos usar en un modo de imagen. Y eso está ejemplificado aquí. Tenemos nuestro haz de electrones, una muestra que tiene distintos elementos, el verde y el rojo, nuestro sistema óptico, nuestro espectrómetro, nuestra rendija a la salida, que si la insertamos, vamos a poder seleccionar de este espectro una región específica de energía, y si nos quedamos con esa región de energía, vamos a obtener una imagen que en principio va a ser una imagen que va a tener intensidad solo donde esté el elemento para el cual seleccionamos esa región de energía. Esto es lo que llamamos un mapa elemental. Vamos separando lo que es una imagen que tiene la información de todos los elementos de la muestra a componentes individuales. El primer ejemplo de uso de FTEM, Energy Filter TEM, es
ya lo mencionó Alfredo, yo aquí tengo un ejemplo ligeramente distinto, pero la idea es la misma. El primer uso es el que conocen los biólogos. ¿Para qué usaban los biólogos ese filtro omega? Es para borrar, para eliminar ese fondo inelástico y proveerles mayor contraste en las imágenes. Y lo mismo podemos hacer con una difracción. Aquí tenemos un diagrama de difracción de haz paralelo a un cristal grueso. Fíjense la escasa visibilidad que tienen esta región del diagrama de difracción, mientras que si filtramos usando colocando una rendija del orden de 10 electronvolts para filtrar todo ese scattering inelástico, más allá de lo que se ve, que es obvio visualmente, si adquirimos vemos los perfiles de intensidades, fíjense cómo cambia, este es el no filtrado, y en el filtrado cómo cambia el contraste, y a partir de ahí pueden venir los estudios cuantitativos. Alfredo les mostró el ejemplo de haz convergente, aquí tienen otro ejemplito donde tienen una muestra gruesa, no filtrada, filtrada, que cuando escanean a lo largo de una dirección se pueden refinar factores de estructuras. Aquí tienen los datos experimentales, que son las crucecitas, y después la línea del ajuste, y a partir de ahí se obtiene el factor de estructura de una reflexión en particular. Pero decíamos que también podemos tener un mapa elemental. Para obtener un mapa elemental ya no nos quedamos con una única imagen, tenemos que, a lo que es nuestro espectro, tenemos que restarle ese fondo sobre el cual está montada la señal, y la forma de restarle ese fondo es adquiriendo dos imágenes con un determinado, adquiridas para este rango de energías y este que está aquí, y con eso se estima el fondo, y píxel a píxel se va sustrayendo el fondo que se estimó para toda la imagen, y luego ya nos queda una imagen que tiene únicamente la señal, y ahí sí, la señal es proporcional a la concentración del elemento en cuestión. Miren, aquí tienen el ejemplo de baja magnificación, donde tenemos, esto es a lo que llegaríamos con un microscopio sin un espectrómetro. Y con el espectrómetro se pueden obtener los mapas de los distintos componentes elementales, silicio, oxígeno, nitrógeno, y aquí están los colorcitos. No le estamos haciendo la competencia a Volmaro y a Martina, sino que estamos mapeando los... Pero, bueno, este es un ejemplo de baja magnificación. Cuando usamos un microscopio con aberraciones corregidas, podemos ir a escalas atómicas. En este ejemplo tenemos todo. Tenemos la imagen de campo claro, tenemos la imagen de contraste por número atómico. Esto es un nanotubo de carbono monocapa, fíjense que se ve una sola capa, que dentro tiene estos pipots, estas de carbono con distintos dopantes, por ejemplo calcio, lantano, cerio, herbio. Aquí tenemos la imagen de contraste por número atómico para el que tiene el calcio. Fíjense que detectamos el calcio en el espectro, y cuando se obtiene el mapa elemental, ¿cómo coincide el mapa elemental con la imagen de contraste por número atómico? En este caso es muy clara la imagen porque tenemos algo que es monocapa. Entonces ese contraste, porque... Bueno, cuando empecé, bueno, lo que le quería mostrar básicamente es que tenemos un nanotubo monopared, o sea, muy poquito carbono, con estos pipots que tienen elementos pesados. Esos elementos pesados, por ejemplo, en el caso del calcio, está detectado en el espectro, y en la imagen de contraste por número atómico, lo vemos claramente la distribución de esos pipots dentro de lo que sería el nanotubo, y aquí tenemos el mapa elemental del calcio. No son experimentos estos, los de este tipo no son experimentos que se hagan así fácilmente, pero son realizables. Eso es el mensaje que quería transmitirles. Entonces, ¿cómo veríamos este espectro? La información que tenemos en el espectro la podemos ver. En azulito está la mirada de espectroscopía, y en rojo lo que podríamos hacer con microscopía filtrada en energía. Podemos tener imágenes de la región de pérdida cero, de la región de bajas pérdidas, y así con cada región del espectro y la información que vamos obteniendo. Yo a estos detalles específicos ahora se los voy a mostrar con distintos ejemplos. Pero el resumen, ¿qué sería? Sería que, perdón, tenemos información en forma de espectros e en forma de imágenes a través de mapas elementales. Podemos
analizar las muestras con elementos de toda la tabla periódica, y si en la muestra hubiera burbujas, podríamos detectar hidrógeno y helio en estado molecular. Esa información la podemos obtener con distintas resoluciones espaciales y en momento. Y en la región de energía, los bordes que estaríamos viendo serían entre 0 y 2, 2,5 keV. Las resoluciones de energía que alcanzamos en nuestro microscopio, estas ya las he medido, son 0,62 electronvolts a 200 keV y 0,49 a 80 keV. Y la resolución típica para una imagen, para un mapa elemental, está en el orden de entre medio y un nanómetro, dependiendo del borde que estemos observando y mapeando. Entonces, ahora déjenme ir un poquito de yields. ¿Qué es esto que está aquí? El espectro está dado por estas cantidades. Esto involucra el estado inicial, que está excitado, el electrón al que le transferimos energía y lo mandamos a la banda de conducción, que es ese estado final, y otra cantidad. Vamos por partes. Este término impone una regla de selección. Quiere decir que si yo estoy transfiriendo energía a un electrón S, el estado final de ese electrón va a ser un estado P del mismo elemento. Y si es un estado P, va a ir a parar a uno D o un estado S. Fundamentalmente a los D por una cuestión de sección eficaz. Esta cantidad que está aquí es muy importante y es una cantidad que está relacionada con la densidad de estados finales, o sea, la densidad de estados en la banda de conducción del material. Por lo tanto, esto es sensible al entorno cristalográfico, al entorno local. Y eso nos va a reflejar las densidades de cada elemento, que pueden ser a su vez dependientes de la orientación, y podemos detectar corrimientos químicos como en otras técnicas. Ahora vamos a ver un poquito ejemplos de cada uno. Pero esta densidad de estados específicos lo podemos usar como una huella digital del entorno. Un ejemplo de libro es el diamante y el grafito. Aquí tenemos carbono con hibridización sp3. Fíjense que el espectro tiene esta forma, el borde del carbono. El grafito, que tenemos hibridización sp2, tenemos, además de una estructura dada, no tiene por qué coincidir con la del diamante, tenemos lo que le llamamos un prepico, que en realidad es un pico que forma parte del espectro. Pero si nosotros miramos esto, y estuviéramos analizando una muestra que no sabemos qué estado de hibridización tiene el carbono, rápidamente, durante la adquisición, tendríamos una primer sospecha si el estado de hibridización es sp2 o sp3 con solo mirar el espectro, con la detección de este prepico. Y eso es lo que, el primer uso que se le da, como una fingerprint de cada fase, de cada entorno cristalino. Y las aplicaciones son, por supuesto, evaluando toda esta intensidad para microanálisis también. Pero decíamos también que estos espectros son dependientes de la orientación. Podríamos tener el ejemplo del grafito, que es muy anisotrópico, pero también tenemos, para no poner siempre el mismo ejemplo, tenemos el ejemplo del nitruro de galio, que tiene una fase hexagonal. Si seleccionamos muy bien las condiciones de adquisición de nuestro espectro, podemos tener un espectro que podemos decir que estamos observando la fase a lo largo del eje 001. En ese caso, porque como hemos hecho el experimento, estamos observando transiciones de estados S a estados P con simetría XY, o si vemos la muestra en dirección perpendicular, o sea, a lo largo del eje C, el estado final serían estados P pero con simetría PZ. Fíjense cómo cambia el espectro, y esto, lejos de complejizar, no, al contrario, nos brinda una información muy rica sobre la simetría o asimetría del material. Entonces, decíamos que tenemos, aquí, fíjense que tenemos estas líneas sólidas que son el cálculo del espectro. Y en general es conveniente poder calcular los espectros para poder tener conclusiones robustas del material en cuestión. Decíamos que teníamos también otras informaciones en la región de pérdidas de Caroso y en la región de bajas pérdidas.
vamos a ir a algunos ejemplos primero en la región de bajas pérdidas y luego vamos a pasar a ejemplos de la región de pérdidas de Caruso y luego al ejemplo combinado donde cruzamos toda esta información. De la región de bajas pérdidas, lo primero que podemos obtener es una medida del espesor. Así como de la manera que podemos usar el espectrómetro en modo de espectroscopía o de imagen, toda la información que vamos a estar viendo siempre va a ser la misma, pero la estamos observando de diferente manera. El espectro, si tenemos un espectro, podemos evaluar la intensidad de ese pico de pérdida cero y la intensidad de todo el espectro hasta cierta energía, y la relación con el espesor relativo al camino libre medio de los electrones en la muestra, ya podemos extraer un espesor relativo que luego lo podemos cuantificar en forma absoluta, pero lo primero que nos interesa es saber ese espesor relativo. Y como tenemos la ventaja de obtener una imagen, podemos hacerlo pero en forma bidimensional. Por lo tanto, pues podemos saber si el espesor, un poco la pregunta que hacía Julia Yáñez antes, ¿cuán uniforme es? Si tenemos esta información en el espectro lo vamos a obtener de toda una región del material. Y vamos a obtener un valor promedio. Si obtenemos un mapa de espesor, vamos a ver dónde es más gruesa, dónde es más delgada, y conocer esa variación. Aquí lo que tenemos es un material de fosfato de litio, que está en forma de placas delgadas. Fíjense, aquí tenemos una placa, una superpuesta, otra aquí, y cuando vemos el mapa de espesor, y vemos un perfil de intensidades, podemos ver que desde aquí hasta aquí, que corresponde a esta región del perfil de intensidades, el espesor es bastante uniforme. Es decir, que esa plaquita realmente es una plaquita más tipo rectángulo en lugar de una cosa que tenga bordes redondeados. Quizás esta parte de aquí nos esté diciendo si está redondeado o no. Y luego, esta región que empieza aquí corresponde a la incorporación de esta placa. Ese es un ejemplo de medidas de espesores. Y aquí tenemos el espesor relativo. Relativo, esto quiere decir que esto tiene menos de 15 Armstrong. 15 nanómetros en la práctica para este material, si lo pusiéramos en términos absolutos. Hablábamos de que podemos cuantificar químicamente, pero ¿qué tipo de cuantificaciones podemos hacer? Podemos hacer una cuantificación absoluta, siempre evaluando la intensidad, obviamente, en cada borde de absorción, después que eliminamos el fondo, o podemos tener una cuantificación relativa, como en este ejemplo. En la práctica, lo que termina siendo útil es la cuantificación relativa, porque podemos ver si de una parte a otra de la muestra tenemos variaciones, y a lo mejor nos interesa saber más eso que el número de cuántos átomos están en esa región que estamos analizando. Y esto es un resultado mucho más rápido de obtener. Ahora pasemos a ver lo que son los corrimientos químicos. Los corrimientos químicos sabemos que se producen cuando pasamos de un entorno de coordinación de un sólido a otro, donde los niveles de energía pueden irse más arriba, quedarse donde estaban, o bajar. Y lo que es interesante, cuando comparamos, por ejemplo, con XPS, en XPS nosotros tenemos la variación de energía con respecto al nivel de Fermi. Aquí, como tenemos dos estados involucrados, estamos viendo la variación relativa entre estos dos. Es decir que necesariamente no tiene por qué coincidir el corrimiento químico que eventualmente medimos en NILS comparado con el de XPS. Aquí tenemos ejemplos para metales de transición. Cuando tenemos el titanio en estado 4+, tenemos, este es el espectro, y la posición en energía es esta, y vemos que cuando el titanio se reduce, la posición en energía baja por una cantidad que es del orden de 2 electronvolts. Cosas parecidas ocurren con los otros elementos, además de ir asociados a cambios en el espectro, en la forma del espectro. De esa manera nosotros podemos evaluar podemos tener una estimación del estado de oxidación del material. Ahora, por los ejemplos que les fui poniendo, ustedes ya vieron que tenemos espectros con distintas formas. Unos que tienen 2 picos, el ejemplo ese del bario, que se veían 2 piquitos, espectros que suben muy rápido y otros que suben muy lentos, como en este ejemplo, en el caso del estaño. El estaño tiene un borde que es estos bordes que se llaman delayed, que comienza con intensidad muy suave y luego suben. Pero nosotros sabemos que por la región del oxígeno está
Comienza a partir de los 530 electron volts, más o menos. Es decir, que aquí tenemos todo superpuesto, el borde del estaño y el borde del oxígeno. No podríamos mapear oxígeno con EDS, por ejemplo, pero tampoco distinguiríamos las fases. Mientras que si las miramos, si miramos la estructura fina, fíjense que en el caso del dióxido de estaño tenemos una separación en este espectro, en esta estructura que suponemos que es la del oxígeno, y en el caso del monóxido de estaño es distinto. Pero para saber si esto es debido únicamente al oxígeno, lo que tenemos que hacer es calcular el espectro. Y aquí tenemos en rojo la contribución del estaño y en azul la contribución del oxígeno. Por lo tanto, todo lo que estamos observando aquí es la señal del oxígeno. Si además miramos un poquito el comienzo del espectro, vemos que para estaño en estado 2+, el espectro comienza en un valor de energía que se desplaza cuando pasamos a estaño 4+. Y sobre todo si miramos lo que decíamos los corrimientos químicos relativos. La energía entre este punto y el primero del oxígeno, ahora que sabemos que esto es oxígeno únicamente, es una cantidad y es otra cuando pasamos a estaño 4+. Por lo tanto, esas son formas muy prácticas y bastante rápidas para estudiar materiales, sobre todo si son materiales nanoestructurados, donde no podemos muchas veces, a veces sí, a veces no, orientar los materiales para trabajar en condiciones de difracción conocidas, porque si los materiales son chiquitos, quedan como quedan a la rejilla. Decíamos que esta estructura fina refleja el entorno de coordinación, y acá la coordinación es una pirámide, perdón, en el caso del dióxido es un octaedro, y en el caso del monóxido es una pirámide, con el estaño en el vértice, y nos refleja también esta oxidación. Cuando pasamos a los que tienen estos dos picos, que el espectro consiste esencialmente en dos picos muy intensos y luego alguna estructura, fíjense que en el caso del cerio, también vemos ese corrimiento del cerio 4+ al cerio 3+, que es del orden de 2 electronvolts. En algunas muestras, esta es una medida hecha ya con nuestro equipo, tenemos una muestra, luego les voy a mostrar el ejemplo, donde tenemos en amarillo una región de la muestra que tiene cerio 3+, y en este cian, fíjense cómo cambia el espectro, aparecen estos hombritos que corresponden al cerio 4+, bien diferenciados, fíjense en el ancho de los picos del espectro, que denotan que también tenemos otra contribución, además de la 3+. Ahora les quiero mostrar ejemplos de mapeo en la región de bajas pérdidas. En la región de bajas pérdidas tenemos transiciones interbandas y excitación de plasmones. En este ejemplo, estos autores lo que estudiaron fue un nanotriángulo de plata. ¿Por qué? Porque las propiedades ópticas de los materiales nanoestructurados dependen fuertemente de la tecnología. Entonces, el espectro, fíjense, aquí tenemos un espectro en el punto A, que corresponde a este espectro, que tiene este pico aquí, y se va escaneando, para eso necesitamos tener STEM, con un haz muy chiquito, se va escaneando, aquí en realidad se escaneó todo el triángulo, pero si miramos a lo largo de esta línea, vemos que el pico que tenemos en la posición A la región intermedia, ese pico se corre casi 2 electronvolts, y luego se vuelve a correr en la cara final del triángulo. Por lo tanto, analizando esa información, sería posible mapear la distribución de intensidades en el cristal, a lo largo de todo el cristal, donde está contribuyendo cada uno de ellos, y tener un mapa de los modos de excitación de plasmones. Un ejemplo bien distinto, que no tiene que ver con la parte óptica o de plasmónica, tiene que ver con estudiar materiales compuestos. En este ejemplo, estos autores usaron nanotubos de carbono multipared, multipared, inmerso en una matriz de nylon. Tenemos esta imagen, que es lo que tendríamos convencionalmente, una imagen de campo claro, filtrada energía, porque corresponde a la pérdida cero, por eso tenemos este contraste tan bueno. Y luego, lo que se hizo fue adquirir, aquí tenemos el espectro de bajas pérdidas del nylon, del nanotubo, se adquirió una imagen con un rango muy chiquito de energía, alrededor de 28 electronvolts y alrededor de 22. Y se hizo ese cociente de imágenes de esta forma y al revés. Y ven que el contraste se invierte, con lo cual podemos localizar y decir que esta parte aquí es únicamente
el nanotubo. Aquí está el nanotubo. El resto es contraste de espesor, contraste de difracción en la muestra. Nosotros usamos una metodología similar para estudiar los nanotubos de carbono de Gustavo Morales, de Río Cuarto. Este es un nanotubo como se recibe comercialmente, que tiene una serie de impurezas. Aquí se dan los nanotubos. Gustavo le enrolló un polímero, P2PCS. Fíjense que el material comercial es insoluble en agua. Cuando se lo trata con el polímero, la vuelve soluble. Y lo que teníamos de partida es una imagen como esta. Tenemos aquí, se ven las capitas de los nanotubos de carbono, y tenemos este contraste amorfo en la superficie. En realidad está en toda la muestra, porque si se fijan bien aquí, pero tenemos este contraste amorfo. Cuando uno hace el tratamiento con el polímero, se siente tentado a decir, bueno, ok, esto es el polímero, pero como se veía que en la muestra comercial venía con ciertos residuos, no es una demostración del todo no ambigua sobre la presencia del polímero, y lo que hicimos fue justamente adquirir un espectro y detectar el único elemento que está en el polímero y que no está en los nanotubos, que es el oxígeno. El P2PSS tiene oxígeno, y de esta manera, en forma robusta, podemos decir que este contraste amorfo realmente es el polímero. Y luego, haciéndose cocientes de imágenes como antes, vemos que los contrastes se invierten en la región externa al nanotubo. En un caso queda claro, en otro caso queda oscuro. Con lo cual, bueno, estamos viendo cómo, también nosotros, viendo cómo podemos distinguir materiales que químicamente son parecidos por los elementos que contienen, pero que electrónicamente son distintos. Esa variación en las propiedades electrónicas hace que la energía de esos plasmones sea diferente, y es lo que estamos usando para mapearlos. Lógicamente, estas cosas también se pueden usar en el área de biología. Si nosotros a una célula le ponemos nanotubos de carbono haciendo lo mismo, es posible detectar dónde están los nanotubos de carbono, y eventualmente, si en los nanotubos había algún residuo de hierro, también hacer ese mapeo. Y lo mismo para cualquier célula. Aquí, en este ejemplo, están mapeados los elementos que constituyen la célula, como azufre, fósforo, nitrógeno, y están combinados allí. Después de detectar cada elemento en los espectros correspondientes. Yo lo que quiero mostrar es un ejemplo que es nuestro, que corresponde a unas células que vienen del grupo de Eve Durán, que trabajó Cecilia Grisi con ellas, que le incorporó nanopartículas de magnetita. A estas muestras las cortó Carlos Bertoli en Bariloche. No sé si Carlos hizo la tinción, tiene una tinción, pero fíjense la diferencia entre una imagen no filtrada, una imagen filtrada, se ve clarito aquí en el borde, filtrada con una rendija, usando una rendija de 10 electronvolts, tampoco es el filtrado más exigente. Lógicamente que si uno le pone nanopartículas, uno piensa, bueno, todas estas cositas oscuras son las nanopartículas, pero también es cierto que, por lo que me ha contado Carlos, que en las imágenes suelen aparecer residuos del material que se usó para la tinción. Por lo tanto, nunca está de más asegurarnos que eso que está ahí son las nanopartículas de hierro. Esta célula no funcionó bien, así que no sabemos bien dónde está, porque me parece que tuvo una cosa que se llama cetrizaron, no sé cuál en la jerga biológica, pero hicimos difracción del área que está aquí iluminada en amarillo, o sea, no tuvimos mucho cuidado al analizar la muestra, porque queríamos saber hasta dónde soportaba este material blando de las electrones. Vemos el diagrama de difracción de electrones que corresponde a la magnetita. En esa región detectamos hierro, aquí está el espectro del hierro, y de la misma región obtuvimos el mapita con la distribución espacial del hierro. Ahí está rotado aquí por una cuestión del microscopio y cómo se comportaba con la magnificación. Pero sacamos varias cosas interesantes con esto. Para obtener este mapa, tuvimos que ponerle una intensidad muy grande, de una corriente muy grande a la muestra, y la muestra sobrevivió. Eso es lo más curioso, lo que nos llamó más la atención. Porque la imagen que uno tiene es que uno le pone un haz de electrones focalizado a una célula y desaparece. Carlos a este corte le puso sobre una rejilla, no sobre, es decir, la célula estaba, el corte estaba soportado sobre una rejilla de cobre. No sabemos si el cobre
eléctricamente le proveyó los electrones a la muestra para que no se destruyera, pero fue muy interesante saber que podemos obtener este tipo de información sin que se destruya. Para nosotros fue una novedad y una alegría porque, más allá de que la muestra no sirviera porque se había trizado la célula, no sé qué le había pasado, pero fue una alegría ver que le podíamos dar. Hubo otra en la que teníamos nanopartículas de oro aquí dentro, y adquirí una imagen de alta resolución donde se ven los planos atómicos del oro dentro de la nanopartícula que está dentro de la célula. Así que creo que dependiendo de la preparación de la muestra se pueden llegar a hacer cosas bastante interesantes y confiables sobre todo. Confiable quiere decir que no empezamos analizando una cosa, una estructura biológica y terminamos con otra al final. Esto se preservó totalmente. Ahora paso a ejemplos de imágenes de pérdidas de Caroso o mapeo químico. Este ejemplo corresponde a un ejemplo de Miguel Sánchez, una muestra de Miguel Sánchez y de Ignacio Costilla, de Bahía Blanca, que corresponde a un catalizador. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora sí? ahora sí. Oh, Dios, este internet es un desastre. Bueno, lo que les decía es que básicamente al agregar serio lo que se ve es que el catalizador se vuelve estable. Y surgen las primeras preguntas, que es dónde están las fases de serio, si están cubriendo las partículas de paladio, si están oxidadas. Aquí un poco también están las respuestas a la persona que preguntó por qué hacer STEM en el microscopio. Normalmente, ¿qué tendríamos en el microscopio? Tendríamos una imagen como esta, de alta resolución, con algún contraste, que hay que identificar qué es cada cosa. Estas son las partículas de paladio. Podríamos hacer nanobeam diffraction, aquí es difracción de haz paralela, con un haz más o menos de este tamaño, un poco más chico que este círculo blanco. Eso no se hace en todos los microscopios, pero en algunos sí, y lo que tenemos es un haz de haz paralelo como tenemos normalmente, pero a regiones muchísimo más grandes. Con estas dos cúmulos de información podemos seleccionar un poco, descartar algunas fases que estén presentes, y luego haciendo STEM vemos, también un ejemplo parecido mostró Alfredo, aquí tenemos, en brillante tenemos las partículas de paladio y las de cerio, porque el número atómico es parecido. Entonces, si obtenemos una imagen filtrada, una imagen de pérdida cero, como le llamamos, tenemos estos manchoncitos redonditos, negritos, y aquí lo que tenemos es un mapa elemental. Es decir, que el cerio, fíjense, el cerio se está distribuyendo en la misma zona que las partículas de paladio. Esa es la primera conclusión que tenemos sobre este material. Es una de las preguntas que nos hacíamos, ¿dónde se localizaba? Quizás sean estas cosas que están por aquí. Pero si escaneamos, por ejemplo, a lo largo de una línea, en esta dirección o en esta dirección, aquí está mostrado espectros de la superficie de la partícula, del centro y en la región de la interfase con el soporte. En el centro y en la superficie tenemos el espectro del paladio, que cuando lo comparamos con espectros patrón, por lo que decíamos que son un fingerprint, una huella digital de cada fase, vemos que el espectro del paladio metálico, que es este que está en negro, es idéntico en la estructura, inclusive contando estos picos apenas resueltos en el onset del borde, mientras que el espectro del paladio oxidado tiene inclusive esa estructura de dos picos, pasa a una de un pico. Entonces, aquí tenemos otra conclusión, y es que el paladio no está oxidado en esta muestra. O sea, el tratamiento reductor funcionó bien y se preservó cuando la muestra se abrió a temperatura ambiente. Y si luego buscamos para el cerio, vemos que el espectro del cerio, tanto en la superficie como en el centro, no se detecta, y el cerio sí es detectado en la región de la interfase. Por lo tanto, gráficamente uno podría hacer este resumen con las conclusiones. Que el cerio se localiza en la región de la interfase con el soporte, no está cubriendo el paladio está en estado metálico también. Es decir, estas son las primeras conclusiones que se sacan, y si repasamos esto con los ojos de esta charla, ¿qué podríamos decir? Decimos que tenemos la información sin FTEM ni esta espectroscopía nueva, tenemos este tipo de información. Cuando hacemos espectroscopía tenemos información detallada sobre la estructura electrónica y sobre la valencia del material, y cuando le agregamos el mapeo químico, tenemos esas imágenes filtradas que nos realzan el contraste y que nos dan información sobre la distribución espacial. Esto es lo que ganamos cuando combinamos los modos de imagen, de TEM o de STEM,
con esta espectroscopía. Les quiero pasar brevemente al ejemplo del cerio que les mencionaba. Aquí están esos espectros que se midieron en una muestra que es policristalina, que es nanoestructurada. El amarillo corresponde a esta región y el cian corresponde a esta región, que es más amplia. Aquí lo que tenemos es un mapa de espesor. Fíjense que teniendo la línea de intensidad de este mapa, en la región entre los puntos amarillos, un poquito menos, es esta que está aquí, el espesor es aproximadamente equivalente al espesor que tenemos en la región esta del espectro en amarillo. Estamos viendo que en esta región tenemos Cerio 4 más. Suponemos que quizá el A fue un poquito más grande y esto es obviamente es un problema que está en desarrollo, interrumpido por la cuarentena, pero que tenemos señal de una región más grande donde tenemos distintos cristales aglomerados, y como la muestra tiene un tratamiento reductor para constituirla, quizá la reducción ocurra en la superficie y no en cuando los cristales están como aglomerados, se protegen y no avanza esa reducción, y quizá esa sea la fuente de Cerio 4 más que estamos observando. Esto cuando volvamos a la vida, después se vuelvan a encender los microscopios, lo que hay que hacer es hacer STEM y tener ese barrido que les ejemplifiqué con el programa, y analizar punto a punto y comparar toda esta información. Y ese sería el entrecruzamiento, esa correlación que podríamos establecer. Y bueno, por si no me creían que podíamos tener mapeo de toda la tabla periódica, aquí tenemos un ejemplito de material de distribución de litio en el grafito intercalado para una batería. Aquí tenemos una interfaz que se va formando con el ciclado del grafito. Cada una de esas capitas es un ciclo que ha tenido la muestra. Aquí ha tenido 3. Y vemos que el litio se va depositando en esa Solid Electrolyte Interface, formando esta nueva capa sobre el material. Y tomando otra región de la muestra, vemos que en etapas que no está totalmente litiado el grafito, lo que tenemos es una inserción no homogénea, no uniforme en el material, es decir, hay una inserción no estequiométrica, que luego cuando se tiene la fase totalmente estequiométrica, esto se uniformiza, ocurre, pero lo interesante de esto es que no es estequiométrica y sirve para estudios básicos sobre cómo se intercala el litio en el grafito. Antes de continuar, decime, Hernán, cómo voy de tiempo, porque con tantas interrupciones ya me perdí, no tengo ningún control. Sí, tenemos unos minutos más, por lo menos hasta ahora no veo muchas preguntas, salvo un par que ya las estuvo respondiendo Carlos. Pero así que tenemos unos 5 minutitos, 10 minutitos más para darle cierre, Sergio, y de ahí Bueno, las preguntas. quizá sea mejor que dejar ese espacio, es decir, pasar por alto lo que sería una espectroscopía a nivel atómico. Este es un ejemplito que hicimos de tratar de mapear grupos funcionales en óxido de grafeno, pero con microscopios corregidos por aberraciones. Donde aquí tenemos la red de carbono, del grafeno, con átomos que son impurezas, que son silicios y básicamente, pero no vamos a, nada, va a llevar un tiempo más, así que lo vamos a dejar, pero fíjense simplemente que en modo de STEM, cuando tenemos el carbono con los átomos de bario dopados, el oxigrafeno tiene oxígeno también, y lo que hicimos fue calentar la muestra a 800 grados. Ese es el conjunto de datos que les mostraba antes. Tenemos un volumen de información de 200 por 200 píxeles, y se adquiere simultáneamente la imagen de campo oscuro. Luego se extraen mapas de cada elemento. Este espectro que está aquí corresponde a ese átomo de bario, el que está mencionado allí. Es decir, son cosas que son realizables, obviamente que no en cualquier equipo. Y aquí tenemos el mapita que combina el carbono, que es lo que está en cian, con la distribución de los átomos de bario, el carbono con el oxígeno,
Había calcio introducido en la muestra por un lavado que se tiene que hacer siempre al final, y que nadie lo menciona, pero detectamos calcio. Fíjense que la distribución del calcio, esto que está en rojo aquí, se corresponde más o menos con la distribución del bario. No se corresponde con la distribución, no se corresponde tanto con la distribución del oxígeno. Y esencialmente lo que teníamos era eso, una exploración para detectar grupos funcionales. Entonces, como mensaje de este nuevo equipamiento, de estas nuevas herramientas, yo diría que las 5 razones por las que uno tendría que utilizarlas sería la primera, que es la que mencionamos, que es la más básica, que es mejorar el contraste. Aquí tenemos una imagen más filtrada y una filtrada, tanto en imagen como en difracción, cambian totalmente y se abren nuevas áreas para explorar. Luego podemos estimar variaciones relativas o absolutas de concentración de un punto al otro en forma química. La información química nos da esa posibilidad. También, a partir de ahí, de la detección de los distintos bordes de absorción, podemos combinar los mapas elementales de los distintos componentes de la muestra y así distinguir si nuestra química local es siempre la misma o la muestra tiene inhomogeneidades, o sea, la nanoquímica. Y quizá la aplicación un poco más llamativa es tener estos espectros que son equivalentes a absorción de rayos X en un sincrotrón, analizar su estructura, analizar la variación en su estructura de un punto a punto, para saber cómo están cambiando las propiedades electrónicas del material a una escala local. Es decir que, para cerrar esto, podemos decir que se puede correlacionar la estructura local, la microestructura, la morfología, la estructura electrónica de la misma región del material. La microscopía filtra energía y la espectroscopía, pérdida de energía de electrones, nos dan una visualización directa del material, con alta resolución espacial y en energía. Tener información directa es un dato que es crítico porque evita una serie de medidas indirectas. Yo pienso en las personas que hacen catálisis, en los grupos que hacen catálisis. Estas herramientas son muy valiosas porque no hay que andar infiriendo nada, se está viendo todo, dónde está cada cosa, los sitios activos del material, como por ejemplo el cerio y el paladio en este caso, en esa imagen de contraste por número atómico. Lo que hay que tener en cuenta es que la resolución que alcancemos va a depender un poco del experimento. El experimento quiere decir el modo de imagen, el tipo de información que queremos extraer, del instrumento que estemos usando. Ya vimos el ejemplo de los nanotubos monopared y de estos otros. Y de las características de la muestra, sobre todo ver si sobrevive a las de electrones. Por eso a partir de ahí se puede entender que si un material se modifica, se daña por la interacción con las electrones, hay que encontrar formas de mitigar ese daño para estudiar el material original. Y por eso la alegría nuestra con esa célula que sobrevivió después que le dimos una paliza impresionante. Y esto sería todo, entonces. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a vos, Sergio. Bueno, vamos, ahora sí tienen un tiempito para los que quieran estar haciendo preguntas. ¿Sabe que no veo la cámara mía? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. A ver si me ve. Acá estoy. Hola. Bien, se me recuerda. Yo también la podemos activar. Bien, Sergio, bueno, en los comentarios acá por el Zoom, dice, bueno, de Julia Llanes, excelente exposición, Sergio, clarísima. Roxana dice, un lujo, Sergio, una clase magistral. Bueno, y de ahí vuela los mensajes de agradecimientos. Hay una pregunta por ahí, dice Julia Llanes, dice en LS, se analizan diversas zonas como en EDS para tener representatividad. Bueno, justamente esa es una muy buena pregunta, Julia. Y en general, lo que hay que hacer es todo un trabajo previo, que es lo que uno hace cuando quiere tener una muestra y sacar conclusiones robustas. Uno tiene que saber qué es la muestra, conocerla, y conocer las variaciones que puede tener la muestra. Si es una muestra que es muy heterogénea, quiere decir que todo esto va a haber que hacerlo para las distintas componentes de la muestra. Por eso es muy importante, hay todo un trabajo previo antes de llegar a este tipo de herramientas, a este tipo de metodologías, que es conocer la muestra esencialmente. Si no, tendríamos que hacerlo para todas las partes, para sacar conclusiones de cada. Yo
Sergio. Bueno, muy interesante. Bueno, yo soy bióloga, así que te he seguido muy bien, así que te agradezco por esta pedagogía para explicarlo. Nosotros acá tenemos, en el equipo que tenemos el Libra 120, que lo estamos funcionando relativamente poco, desde septiembre del 2018, tenemos en la columna Omega y tenemos a STEM y podemos hacer bueno, al respecto, Manuel Chiñarí, que es el técnico que está encargado de este equipo, me pidió una pasantía y iba a ir con ustedes a capacitarse. Bueno, ahora debería estar ahí, pero bueno, obviamente con la pandemia hemos detenido todo. Paciencia. Así que, bueno, realmente porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con metales, de microorganismos, hacemos estudios digamos, de tejido en la parte de diagnóstico, así que, bueno, y hay muchos que van a estar súper interesados en la parte de materiales, hacer esta técnica, así que sería muy interesante que sigamos en contacto. ¿Hay otros equipos de IRS haciendo IRS en el país, en Argentina, o...? No, este es el único. O sea que estaríamos bueno, porque bueno, sería muy importante poder empezar a desarrollarlo acá y trabajar en conjunto. Claro que sí, claro que sí. Siempre son bienvenidos. Lo que es importante, que para mí me resultó, nosotros sabemos la importancia de la presencia de las personas que tienen su problema, de su presencia aquí al momento de estudiarlos. Hacemos lo que podemos, porque no siempre se puede viajar, pero lo deseable es que puedan viajar. Dos cosas, cuando son áreas que son muy distintas al área de nuestro expertise, como es el área de biología, por ejemplo, si yo no le hubiera tenido a Carlos al lado, que me diga, mira, bueno, acá está la célula, y que porque él tiene un ojo muy entrenado para eso, seguramente hubiera perdido muchísimo tiempo y no sé si hubiera ido a la zona que correspondía estudiar. Digamos, ¿no? Está bien que estando en el microscopio yo puedo tener el teléfono con alguien que me vaya, le voy mostrando, pero no es la forma más práctica de trabajar. Pero, porque aparte le estamos tirando electrones a la muestra, ¿no? Hay que cuidarlo un poquito. Y otra cosa que por ahí la pasé muy rápido, es que cuando uno tiene, a propósito de la pregunta que hacía Julia y lo que estabas diciendo vos, si uno piensa que tiene distintas componentes en el material, piensa en el ejemplo del nanotubio de carbono en el nylon. Es bueno tener un espectro de la caracterización de cada componente por separado, por si es necesario discriminar dónde está cada cosa. Porque si no, uno tiene un espectro de todo y no sabemos qué viene de cada lado. La forma más práctica y la más eficiente en tiempo es esa, tener una muestra de cada uno de los componentes y luego el material bajo estudio. Entonces así se va con forma más confiable también en el trabajo. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Sergio. Hay, bueno, muchos comentarios de agradecimiento. Patricia Sarmiento, Silvina Laza, José Félix. Bueno, están todos muy agradecidos, muy contentos con la charla, Sergio. Muchas gracias. Ojalá que les sea de utilidad y que se pueda poner en práctica. Su difusión a través del trabajo, que es la forma más práctica por ahí de diseminar las nuevas herramientas, digamos, cuando uno se puede poner a trabajar en algún problema concreto. Bien. Y otra cosita, bueno, te agradezco que hayas dicho al principio que te parecía interesante que se hayan como mezclado las comunidades, porque bueno, al principio yo también pensaba si era la mejor forma de separar, por ahí separar en temas o en grupos, y bueno, pensamos que no, que bueno, que conozcamos todos. Así que bueno, me alegro que les haya parecido, digamos, una buena herramienta, porque de verdad hay cosas que por ahí no estamos usando, o equipos que no se están por ahí poniendo a disposición para otra cosa, para parte de materiales o biológicas, y por ahí se pueden hacer cosas combinadas, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Una cosa que por ahí a mí también me interesaría saber, cuando ustedes cierren todo el ciclo, es si pueden hacer una especie de analítica de los asistentes a las charlas.
a los que le estás habilitando las sesiones, ¿de qué área vienen? Si vienen del área de biología, del área de materiales, por esto que estamos Bueno, Podría ser un hablando. sí. cuestionario. No, pero para cada día. Vos, por ejemplo, puedes decir, el Bien, sí. primer día tuve 70% de materiales y 30 biólogos, y así, ver a lo largo del tiempo y de los contenidos de las charlas, porque a mí me parece ver entre los que estaban, lo que pude mirar antes de empezar la charla, me pareció ver gente, que en esta había más gente de materiales, que es lo lógico, que el lunes pasado, pero también que había mucha gente de biología, me parece. Entonces, eso es interesante, digamos, ¿no? El entrecruzamiento que se empieza a dar. Bien, sí, una buena idea. Quizás ahora con los seminarios web podemos hacer una pequeña encuesta o preguntas durante el desarrollo, porque por ahí es difícil, si bien nosotros los tenemos a todos, cuando entran por ahí entran con otro nombre. Entonces es difícil por ahí analizar quién es, algo que se hayan identificado, ¿no? Pero sí, tienen razón. Por ahí alguna cosita corta que llenen, cuando van llegando, nos ayudaría eso. Bueno, y Rosana, mientras tanto, Rosana agrega de que, bueno, ella está en el área de biología, pero tiene muchos físicos interesados en la interacción de las células con las nanopartículas. Nada, que en todo caso que se pongan en contacto, porque realmente yo pienso, la sensación que tengo por problemas que he estudiado, inclusive problemas de físico con físico, que esto, la posibilidad de obtener una visualización de las distintas componentes. Pienso en el ejemplo del nanotube de carbono en la matriz de nylon de nuevo. Son materiales químicamente muy parecidos, pero que electrónicamente son diferentes. Entonces, si uno tiene un material que es dieléctrico y el otro es conductor, por ejemplo, lo que se puede imaginar, pienso que esto abre oportunidades de trabajar y empezar a explorar cosas diferentes. Perfecto. Así que bueno, nada, una vez más, muchas gracias.